El aire de las colinas andaluzas tiene una cualidad especial en primavera. Lleva el aroma de los azahares y el polvo antiguo. El 3 de mayo de 2024, ese aire se sentía pesado, cargado con el peso de la historia y la humedad de una tormenta que se acercaba. Elena Vargas sintió un escalofrío a pesar del calor. A sus 31 años como historiadora de arquitectura había visto muchos edificios olvidados, pero ninguno la había afectado como el convento de los mártires sagrados. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales rotos. Proyectaba fragmentos de colores sobre las paredes de piedra desnuda. Elena y su pequeño equipo de restauración llevaban semanas trabajando. Su objetivo era preservar lo que quedaba del convento abandonado, un lugar que había sido un fantasma en el paisaje local durante 39 años. La abuela de Elena solía contarle historias sobre las monjas silenciosas, mujeres que vivían tras esos muros altos, dedicadas a una vida de austeridad y oración. El convento había cerrado sus puertas en 1985. La historia oficial decía que la última de las monjas había fallecido. El edificio era demasiado viejo y costoso de mantener para la diócesis. La comunidad local aceptó la explicación sin hacer preguntas. El convento siempre fue un lugar de misterio, un enclave de silencio que rara vez interactuaba con el mundo exterior. Elena estaba supervisando la remoción de escombros detrás del altar mayor de la capilla. Era una zona que había sufrido un pequeño derrumbe décadas atrás. Fue entonces cuando uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Javier, gritó. Su voz resonó en la nave vacía. Había golpeado algo hueco, algo que no era piedra ni tierra. Con cuidado retiraron los bloques de granito sueltos. Detrás de ellos apareció una abertura oscura, un rectángulo perfecto que descendía a las entrañas de la tierra. Un olor a tierra húmeda y a algo más. Algo extrañamente dulce y rancio. Emanó de la cripta recién descubierta. No estaba en ninguno de los planos arquitectónicos que Elena había estudiado. Era una cámara secreta, sellada y olvidada deliberadamente. Con linternas potentes iluminaron el interior. La luz reveló 4 ataúdes de madera oscura. Estaban cubiertos por una fina capa de polvo, pero por lo demás intactos. El corazón de Elena latía con fuerza. Esto era un descubrimiento significativo. Quizás los restos de antiguas abadesas o benefactores del convento. Pero algo estaba mal. Los ataúdes parecían demasiado sencillos, sin las elaboradas tallas que se esperarían para figuras de importancia. Con la debida autorización y la presencia de las autoridades locales, procedieron a abrir el primer ataúd. Dentro yacían los restos preservados de una mujer joven. No tendría más de 25 años. Su rostro estaba sereno, pero sus manos estaban apretadas en puños. Cuando examinaron la tapa del ataúd por dentro, Elena sintió que el aire le faltaba. La madera estaba llena de arañazos, marcas desesperadas que contaban una historia de terror inimaginable. La mujer había sido enterrada con vida. Uno por uno abrieron los otros 3 ataúdes. La misma escena macabra se repitió en cada uno. 4 mujeres jóvenes, enterradas vivas en las profundidades sagradas del convento. Pero el descubrimiento más escalofriante aún estaba por llegar. En una pequeña grieta en la pared de piedra junto a la cripta, Javier encontró un sobre sellado con cera. La cera llevaba el sello de la abadesa. El sobre estaba dirigido a un futuro desconocido, y en él estaba escrito un nombre: Madre Beatriz del Rosario, la última abadesa del convento de los mártires sagrados. Dentro del sobre había una carta, escrita con una caligrafía temblorosa. La tinta se había desvanecido ligeramente con el tiempo, pero el mensaje era terriblemente claro. Describía un antiguo ritual conocido como el rito del silencio divino, una práctica reservada para las monjas consideradas espiritualmente impuras, acusadas de herejía o desobediencia grave. La carta explicaba que estas mujeres, consideradas demasiado corruptas para la redención, no eran expulsadas, eran ofrecidas como un sacrificio de penitencia eterna, enterradas vivas en tierra consagrada para purgar sus almas en la oscuridad. Elena sostuvo la carta con manos temblorosas. El papel se sentía como un susurro frágil del pasado, un testimonio de un horror institucional que había permanecido oculto durante casi 4 décadas. La noticia del descubrimiento se extendió como un reguero de pólvora. Un titular de un periódico local de 1985 fue desenterrado de los archivos.
Anunciaba el cierre del convento con una nota breve y concisa. El titular decía: «El convento de los mártires sagrados cierra sus puertas. La última hermana descansa en paz». Qué mentira tan profunda y terrible había sido esa. La carta de la Madre Beatriz era la llave, la prueba de una conspiración que iba mucho más allá de esos 4 ataúdes. Contenía referencias codificadas a otros lugares de enterramiento, pistas de un legado de sufrimiento que aún esperaba ser descubierto. La investigación apenas comenzaba. Si te intrigan las verdades ocultas como esta, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Juntos exploraremos las sombras que la historia ha intentado olvidar. El convento de los mártires sagrados se alzaba sobre una colina solitaria. Dominaba el valle con una presencia austera y silenciosa. Fue fundado en el siglo XVII por una orden de clausura estricta, las Hermanas de la Penitencia Silenciosa. Su propósito era ofrecer un refugio del mundo pecaminoso, un lugar donde las mujeres pudieran dedicar sus vidas a la oración y el arrepentimiento. La arquitectura era un reflejo de su filosofía. Muros altos de piedra gris, ventanas pequeñas y estrechas como rendijas, y un único campanario que rara vez sonaba. La vida dentro del convento estaba regida por reglas inmutables. El silencio era la norma de oro. Rara vez se permitía hablar, y solo en susurros durante las comidas o las reuniones comunitarias. Los días estaban marcados por el sonido de las campanas, llamando a las monjas a la oración 7 veces al día. Desde antes del amanecer hasta después del anochecer. La abadesa era la autoridad suprema, una figura reverenciada y temida. En las décadas previas a su cierre, esa posición fue ocupada por la Madre Beatriz del Rosario. Era una mujer de apariencia frágil, pero con una voluntad de hierro. Se decía que su devoción era tan intensa como el sol de verano andaluz, implacable y ardiente. Ella mantenía la disciplina del convento con una mano firme. Cualquier desviación de las reglas era castigada severamente. Los castigos iban desde ayunos prolongados hasta la autoflagelación en la soledad de la celda. El convento tenía una reputación mixta en los pueblos cercanos. Algunos lo veían como un faro de santidad, un lugar sagrado que protegía a la región con sus oraciones. Otros lo miraban con recelo. Susurraban historias de chicas jóvenes que entraban por sus puertas y nunca más se las volvía a ver. Familias que perdían el contacto con sus hijas, recibiendo solo cartas breves y formales escritas por la mano de la abadesa. Una de esas chicas fue la hermana Inés, nacida como Lucía Ferrer en un pequeño pueblo blanco cercano. Había ingresado al convento a los 18 años. Era conocida por su inteligencia y su espíritu curioso. Una cualidad que no era valorada dentro de los muros del convento. Inés era devota, pero también hacía preguntas. Cuestionaba la lógica detrás de algunas de las reglas más arcaicas. Se preguntaba por qué no se les permitía leer más que los textos sagrados aprobados. Su curiosidad fue vista como una forma de orgullo espiritual, una semilla de desobediencia que debía ser arrancada de raíz. La Madre Beatriz la sometió a penitencias cada vez más duras. La aisló de las otras monjas, con la esperanza de quebrar su espíritu. Pero Inés no se quebró. En secreto, comenzó a escribir un diario. Usaba trozos de papel de embalaje y un trozo de carbón que había encontrado en la cocina. Escribía a la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana de su celda. El evento que selló su destino ocurrió en la primavera de 1984. Un año antes del cierre del convento, una novicia joven, la hermana Catalina, enfermó gravemente. Tenía una fiebre alta y deliraba. Inés abogó por que llamaran a un médico del pueblo. Argumentó que la oración no era suficiente cuando una vida estaba en juego. Su petición fue vista como una herejía, un desafío directo a la creencia del convento de que la fe era la única medicina necesaria. La Madre Beatriz convocó a su consejo de monjas mayores. La reunión se celebró en la sala capitular, una habitación fría y oscura iluminada solo por velas. La decisión fue unánime. El espíritu de la hermana Inés estaba peligrosamente contaminado. Era una amenaza para la pureza espiritual de la comunidad. La reacción oficial fue el silencio. A la mañana siguiente, se anunció que la hermana Inés había sido transferida a otro convento en el norte, un lugar de retiro especial para la oración contemplativa. Se leyó una carta de despedida supuestamente escrita por ella. En ella agradecía a la Madre Beatriz por su guía y expresaba su deseo de una soledad más profunda. La mayoría de las monjas aceptaron la historia.
La vida en el convento entrenaba la mente para no cuestionar. Pero algunas de las más jóvenes, amigas de Inés, sintieron una profunda inquietud. Notaron la tristeza en los ojos de la madre Beatriz. Una sombra que no estaba allí antes. Vieron a los jardineros del convento cavando cerca de la capilla por la noche. Un trabajo que normalmente se hacía durante el día. Los rumores comenzaron a extenderse como la hiedra en los muros del convento. Susurros en los pasillos oscuros. Miradas de miedo intercambiadas durante los servicios. La fachada de serenidad y orden comenzó a resquebrajarse, revelando una base de miedo y opresión. El convento se había convertido en una prisión. No solo para los cuerpos, sino también para las almas. Y el silencio que se suponía que las acercaba a Dios. Ahora se usaba para ocultar sus crímenes más oscuros. La desaparición de la hermana Inés fue el catalizador. El último acto de una tragedia que se había representado en secreto durante generaciones. La carta de la madre Beatriz encontrada 39 años después. Confirmaría que el rito del silencio divino no era una aberración, sino una tradición, una herramienta de control institucional para mantener la pureza a cualquier costo. El costo era la vida de mujeres jóvenes como Inés, enterradas en la oscuridad con sus preguntas sin respuesta. Los años que siguieron al cierre del convento en 1985 fueron silenciosos. El edificio comenzó a decaer lentamente. Sus muros de piedra se mancharon con la lluvia y el tiempo. Las tejas se rompieron, permitiendo que la naturaleza reclamara lo que era suyo. La gente del pueblo evitaba el lugar. Se convirtió en parte del folclore local. Un lugar embrujado donde las almas de las monjas silenciosas todavía vagaban. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran, contando historias de susurros fantasmales llevados por el viento. Para las familias de las mujeres que habían desaparecido dentro de esos muros, el paso del tiempo no trajo paz, sino un dolor sordo y persistente. La familia de Lucía Ferrer, conocida en el convento como hermana Inés, nunca aceptó la historia de su traslado. Su hermano mayor, Mateo, intentó obtener más información durante años. Escribió cartas a la diócesis, al obispado, e incluso al Vaticano. Las respuestas, cuando llegaban, eran siempre vagas y evasivas. Le decían que los registros del convento se habían perdido en un incendio, que la orden de las hermanas de la penitencia silenciosa se había disuelto, y que no había más información disponible. Mateo, ahora un hombre de 60 años con el rostro curtido por el sol y el dolor, nunca perdió la esperanza de descubrir la verdad. Cada aniversario de la desaparición de su hermana, subía a la colina y dejaba un ramo de flores silvestres en la puerta cerrada del convento. Era un ritual silencioso, una promesa de que no la olvidaría. La institución, por su parte, fue experta en el arte del encubrimiento. El cierre del convento se gestionó con una eficiencia fría y calculada. La madre Beatriz del Rosario fue trasladada a una casa de retiro para clérigos en otra región de España, donde vivió el resto de sus días en aislamiento. Los pocos documentos que no fueron destruidos se guardaron bajo 7 llaves en los archivos diocesanos, clasificados como confidenciales. Cualquier funcionario de la iglesia que supiera la verdad fue silenciado con amenazas de excomunión o reasignado a parroquias remotas. La diócesis promovió la narrativa de un final tranquilo y natural para el convento. Un reportaje en un periódico regional de 1986 reforzó esta idea. El artículo, titulado Un legado de oración llega a su fin, describía con nostalgia la historia del convento, alababa la devoción de las monjas y lamentaba el inevitable paso del tiempo. No mencionaba a ninguna de las mujeres desaparecidas, ni las preguntas sin respuesta que quedaron atrás. Pero la verdad, como las raíces de un árbol viejo, crece en la oscuridad. A lo largo de las décadas, surgieron fragmentos de la historia, testimonios de antiguos empleados del convento, rumores que se negaban a morir. Una mujer que había trabajado en la cocina del convento en los años 70 le contó a su nieta una historia escalofriante. Habló de una noche en que escuchó gritos ahogados provenientes de la zona de la capilla, cuando preguntó a una de las monjas mayores,
Le dijeron que eran los sonidos de los demonios tentando a las hermanas, y que debía rezar y olvidarlo. Otro testimonio provino de un hombre que había sido jardinero en el convento durante un breve periodo. Recordó haber sido despedido sin explicación después de preguntar por qué se estaban cavando nuevas tumbas en el pequeño cementerio del convento, cuando ninguna monja había fallecido recientemente. Le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios y le advirtieron que no hablara de lo que había visto. Estos fragmentos nunca formaron una imagen completa, eran solo piezas de un rompecabezas macabro que nadie podía armar. La comunidad local, profundamente católica y respetuosa de la autoridad de la Iglesia, dudaba en creer lo peor. Era más fácil aceptar la historia oficial que confrontar la horrible posibilidad de que un lugar sagrado pudiera ser escenario de crímenes impensables. El trauma generacional del silencio afectó a toda la región. Las familias aprendieron a no hacer preguntas, a enterrar sus dudas junto con su dolor. La sombra del convento se cernía sobre ellos, un recordatorio constante del poder de la institución y el peligro de desafiarla. Mientras tanto, en la soledad de su celda de retiro, la Madre Beatriz del Rosario luchaba con su conciencia. Un memo interno de la diócesis fechado en 1985, encontrado décadas después por los investigadores, revela una pista de su estado mental. El obispo le escribía a un colega, mencionando que la Madre Beatriz estaba sufriendo de una profunda melancolía, y que rezaban por su alma atormentada. Fue durante esos años de reclusión que ella debió haber escrito la carta confesional, la que escondería en la cripta como una bomba de tiempo, un último intento de expiar sus pecados y revelar la verdad que la Iglesia se había esforzado tanto por enterrar. La carta era su penitencia final. Su contenido, una vez revelado, haría más que reabrir viejas heridas. Destruiría la falsa paz construida sobre décadas de mentiras y silencio. Demostraría que el trauma no desaparece con el tiempo, solo espera el momento adecuado para salir a la luz. La noticia del descubrimiento en el convento de los mártires sagrados sacudió los cimientos de la comunidad. Las historias de fantasmas que una vez fueron susurradas por los niños se convirtieron en una realidad aterradora. Marco Romero, un periodista de investigación de Madrid, leyó la noticia en línea y sintió una conexión inmediata, a principios de su carrera. En 1985, había sido él quien escribió la breve nota sobre el cierre del convento para un periódico local. Siempre había sentido que había algo más en esa historia. Una extraña finalidad en la forma en que la diócesis había manejado el asunto. Ahora, casi 40 años después, tenía la oportunidad de descubrir lo que realmente sucedió. Marco viajó al sur, a las colinas de Andalucía, y se unió al creciente grupo de investigadores, historiadores y familiares que se habían congregado en el convento. Entre ellos estaba Mateo Ferrer, el hermano de la hermana Inés. Ver los restos de su hermana finalmente recuperados le había traído una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez en décadas, tenía una prueba tangible de que no se había vuelto loco, que su búsqueda no había sido en vano. La investigación se centró en la carta de la Madre Beatriz. El documento era a la vez una confesión y un mapa. Describía el rito del silencio divino con un detalle escalofriante. Era una tradición que se remontaba a la fundación del convento en el siglo XVII. Un ritual secreto para tratar con la disidencia interna. La carta explicaba que la impureza espiritual era vista como una enfermedad contagiosa, una que podía infectar a toda la comunidad si no se extirpaba por completo. La expulsión no era una opción, ya que una monja deshonrada podría difundir historias y dañar la reputación de la orden. La solución, según la lógica retorcida de sus fundadores, era un entierro sagrado, una forma de devolver el alma corrupta a la tierra para su purificación eterna. La carta también contenía pistas codificadas sobre otros lugares de enterramiento, frases como bajo la sombra del viejo olivo, o donde la campana rota guarda silencio. Guiaron a los investigadores a otros puntos dentro de los terrenos del convento. Con cada nueva excavación, la magnitud del horror crecía. Descubrieron 2 tumbas más cerca del antiguo huerto, y otra en una bodega olvidada. En total, encontraron los restos de 9 mujeres, todas jóvenes, todas enterradas vivas. La comunidad local reaccionó con una mezcla de horror, ira y culpa. Muchos se sintieron cómplices por su silencio, por su disposición a aceptar la historia oficial sin cuestionarla. Las misas dominicales se llenaron de una tensión palpable. La gente miraba al sacerdote local con nuevos ojos, preguntándose cuánto sabía él, cuánto había sabido siempre la Iglesia. El conflicto interno fue especialmente agudo para los más devotos.
Su fe en Dios permanecía intacta, pero su confianza en la institución que pretendía representarlo estaba destrozada. ¿Cómo podían reconciliar su amor por la Iglesia con los crímenes cometidos en su nombre? La diócesis emitió una declaración oficial. Expresaron su profundo pesar y conmoción por los descubrimientos. Afirmaron que no tenían conocimiento de estas prácticas bárbaras y prometieron una investigación interna completa. Pero para muchos, sus palabras sonaban huecas, un intento de controlar los daños en lugar de una verdadera búsqueda de la verdad. Marco Romero logró obtener una copia de un documento crucial de una fuente anónima dentro de la diócesis. Era una correspondencia secreta entre la Madre Beatriz y el obispo de la época, fechada en 1984. En la carta, Beatriz expresaba sus dudas sobre el próximo rito que involucraba a la hermana Inés. Escribía sobre su conciencia atormentada y se preguntaba si había otra manera. La respuesta del obispo fue fría y directa. Le recordaba su deber de proteger la pureza del convento y la tradición de la orden. Le decía que la duda era una tentación del diablo y que debía proceder como se le había ordenado. El memo era la pistola humeante, la prueba de que el encubrimiento llegaba a los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica regional. No era obra de una abadesa desquiciada, sino una política institucional. Esta fue la primera gran revelación que sacudió al público. La idea de que los líderes de la Iglesia no solo sabían, sino que ordenaban activamente estos rituales. Era impensable. Marco publicó la correspondencia en un artículo de investigación que se volvió viral. La historia ya no era un misterio local, se convirtió en un escándalo nacional, y luego internacional. La presión sobre la Iglesia para que revelara la verdad completa era inmensa. Si historias como esta te importan, si crees que la verdad debe salir a la luz sin importar cuán dolorosa sea, apoya nuestro canal. Hay más secretos por descubrir, y más voces que necesitan ser escuchadas. La investigación estaba lejos de terminar, y lo que encontraron a continuación sería aún más horrible. La publicación de la correspondencia entre la Madre Beatriz y el obispo desató una tormenta mediática y judicial. El Vaticano, sintiendo la presión mundial, envió a su propio investigador, un hombre conocido por su discreción y eficacia, para supervisar la investigación de la diócesis. Mientras tanto, el equipo en el convento continuaba su sombrío trabajo. La carta de la Madre Beatriz era la clave, pero el diario secreto de la hermana Inés, descubierto dentro del forro de su viejo colchón en su celda, proporcionó la voz de una víctima. Las páginas, escritas con carbón sobre papel frágil, eran un testimonio desgarrador de sus últimos meses de vida. Inés describía la atmósfera de miedo y sospecha que impregnaba el convento. Escribía sobre la soledad de su aislamiento y las penitencias cada vez más crueles, pero también escribía sobre su fe inquebrantable, su confusión sobre cómo un lugar dedicado a Dios podía estar tan lleno de crueldad. En una de sus últimas entradas, fechada solo unos días antes de su desaparición, describía una conversación que había escuchado por casualidad. Oyó a dos de las monjas mayores hablar sobre el silencio divino. Se referían a él como la máxima penitencia, la gracia final para las almas perdidas. Inés no entendió completamente lo que significaba, pero las palabras la llenaron de un pavor inexplicable. Escribió: «Siento que me estoy acercando a un abismo. Rezo para que Dios me dé fuerzas, pero solo encuentro silencio. La revelación más oscura provino de un libro antiguo encontrado en la biblioteca personal de la abadesa. Estaba encuadernado en cuero oscuro y no tenía título. Dentro estaban los registros detallados de cada rito del silencio divino realizado desde el siglo XVII. Cada entrada incluía el nombre de la monja, su supuesta transgresión y la fecha de su entierro. Las razones de la condena eran a menudo triviales. Leer un libro prohibido, cuestionar a una superior, mostrar demasiada independencia de pensamiento, o incluso ser demasiado hermosa y ser considerada una fuente de tentación. El libro reveló que el rito no era solo un castigo. Era parte de una teología retorcida y secreta. Creían que el mundo estaba en un estado constante de decadencia espiritual, y que solo los sacrificios puros podían aplacar la ira de Dios. Las almas de estas monjas, enterradas en un estado de penitencia perpetua, eran vistas como ofrendas, sus sufrimientos silenciosos alimentando la pureza de la orden. La institución no solo estaba eliminando a las disidentes,
Estaba involucrada en una forma de sacrificio humano ritualizado, sancionado y documentado a través de las generaciones. La traición institucional era total. La Iglesia, que predicaba el perdón y la santidad de la vida, había permitido, y en algunos casos ordenado, una práctica de una crueldad inimaginable. Había traicionado a las familias que le confiaron a sus hijas, y había traicionado a las propias mujeres, que habían dedicado sus vidas a su servicio. El diario de la hermana Inés permitió a los investigadores reconstruir sus momentos finales. Después de ser condenada por el consejo, fue llevada a una celda especial en las profundidades del convento. Le dijeron que se preparara para recibir la gracia del silencio divino. Le dieron un simple vestido blanco para que lo usara. El mismo tipo de vestido que usaban las novicias en su ceremonia de iniciación. No hubo gritos ni luchas. Inés, según su diario y la reconstrucción de los hechos, parecía haber aceptado su destino con una especie de calma resignada. Su última entrada no era de ira o miedo, sino de una profunda tristeza y confusión. Escribió: «Si este es el cáliz que debo beber, que así sea. Pero le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué el camino hacia ti debe pasar por tanta oscuridad?». Fue llevada a la cripta recién cavada detrás del altar. La Madre Beatriz presidió la ceremonia. Su rostro era una máscara de dolor estoico. Unas pocas monjas mayores estaban presentes, cantando himnos en latín. Inés fue colocada en el ataúd de madera simple. No la ataron ni la drogaron. La tradición exigía que la víctima estuviera plenamente consciente, para que su penitencia fuera válida. Mientras bajaban la tapa, la última visión de Inés debió ser el rostro lloroso de la Madre Beatriz. Una lágrima solitaria cayendo sobre su mejilla antes de que la oscuridad total la envolviera. El sonido de la tierra golpeando la tapa de madera debe haber sido el último sonido que escuchó. En esa oscuridad sofocante, sola con sus pensamientos y el aire que se agotaba lentamente, es cuando su voluntad finalmente debe haberse roto. Los arañazos dentro del ataúd no eran solo signos de pánico, eran un testimonio de la voluntad humana de vivir. Un grito final contra la fría y dogmática crueldad que la había condenado. El rito del silencio divino era el secreto más oscuro del convento. Una herida purulenta en el corazón de la institución. Y con su revelación, la verdadera naturaleza de la fe ciega y el poder institucional sin control quedó expuesta para que todo el mundo la viera. El escándalo del convento de los mártires sagrados provocó una crisis de fe en toda España y más allá. Las consecuencias legales y religiosas fueron inevitables. La Fiscalía Española abrió una investigación criminal, aunque la mayoría de los responsables directos, como la Madre Beatriz y el obispo de la época, ya habían fallecido. Sin embargo, la investigación se centró en la responsabilidad institucional de la diócesis y de la orden religiosa. Se presentaron demandas civiles por parte de las familias de las víctimas, incluyendo a Mateo Ferrer. Exigían no solo una compensación económica, sino también un reconocimiento público y una disculpa formal por parte de la Iglesia. El juicio que siguió fue un evento mediático. Se presentaron como pruebas el diario de la hermana Inés, el libro de registros del convento y la correspondencia interna de la Iglesia. Testigos, como el antiguo jardinero y la trabajadora de la cocina, finalmente contaron sus historias en un tribunal, libres del miedo que los había silenciado durante tanto tiempo. La diócesis fue declarada civilmente responsable de negligencia y encubrimiento. Se les ordenó pagar una suma considerable a las familias de las víctimas y financiar la creación de un memorial, la Orden de las Hermanas de la Penitencia Silenciosa, que ya solo existía en el papel. Fue disuelta formalmente por el Vaticano en un acto de condena pública. El Papa emitió una disculpa oficial, calificando las prácticas del convento como una aberración terrible y una traición a los principios del Evangelio. Anunció reformas para aumentar la supervisión de las órdenes religiosas de clausura y establecer canales más seguros para que las monjas y los novicios denuncien abusos para la comunidad local. El proceso de curación fue lento y complicado. El convento, que una vez fue un símbolo de santidad austera, ahora era un monumento a la atrocidad. Se decidió no demoler el edificio, sino convertirlo en un centro de memoria histórica. La cripta donde se encontraron los primeros 4 cuerpos fue consagrada como un lugar de recuerdo. Los nombres de las 9 víctimas conocidas fueron inscritos en una placa de bronce colocada en la entrada de la capilla. Se celebró una misa especial de desagravio en la Catedral Diocesana.
Fue un evento sombrío, lleno de arrepentimiento. El nuevo obispo lavó los pies de los familiares de las víctimas en un gesto de humildad y contrición. Para algunos, fue un paso necesario hacia la reconciliación. Para otros, fue un gesto demasiado pequeño, demasiado tardío. Mateo Ferrer dedicó el resto de su vida a honrar la memoria de su hermana. Usó parte de la compensación para crear una fundación que ayuda a las personas que buscan a familiares desaparecidos en contextos institucionales. Encontró una forma de transformar su dolor personal en una causa más grande, lidiando con su trauma a través de la acción y la defensa de otros. El legado del convento se convirtió en una lección dolorosa sobre los peligros del poder absoluto y el secreto institucional. El gesto simbólico que marcó el final de esta terrible saga tuvo lugar un año después del descubrimiento. En el aniversario del día en que Elena Vargas y su equipo abrieron la cripta. Se inauguró el memorial en el convento. Cientos de personas asistieron. Familiares, lugareños, periodistas y líderes religiosos. 9 campanas, una por cada víctima conocida, fueron instaladas en el campanario restaurado. Al final de la ceremonia, las campanas sonaron, no con el sonido sombrío de un funeral, sino con un repique claro y resonante que se extendió por todo el valle. Cada tañido era un reconocimiento del sufrimiento, pero también un símbolo de la verdad que finalmente había salido a la luz. La herida causada por el convento de los mártires sagrados nunca sanaría por completo, pero la campana de la verdad había sonado, rompiendo el silencio de décadas, y con ello, ofrecía la posibilidad de un futuro donde tales horrores no pudieran volver a esconderse en la oscuridad. El sol se pone sobre las colinas andaluzas, tiñendo de naranja y púrpura los muros de piedra del antiguo convento. Ya no es un lugar de miedo, sino de recuerdo. Las flores frescas adornan las tumbas y la placa de bronce con los nombres de las 9 mujeres. Sus historias, una vez susurradas con temor, ahora se cuentan abiertamente como una advertencia. El legado del convento de los mártires sagrados es complejo. Es una historia de crueldad y traición institucional. Pero también es una historia de resistencia y verdad. La resistencia silenciosa de la hermana Inés escribiendo en su diario. La atormentada conciencia de la madre Beatriz escondiendo su confesión. Y la perseverancia incansable de Mateo Ferrer buscando a su hermana. La investigación reveló 9 víctimas, pero la carta de la madre Beatriz y los registros incompletos sugieren que podría haber habido más. ¿Cuántas otras mujeres yacen en tumbas sin nombre en los terrenos de otros conventos olvidados? ¿Cuántos otros secretos institucionales permanecen enterrados? Esperando que un historiador curioso o un trabajador de la construcción tropiece con ellos. El costo del silencio fue inmenso. No solo las vidas perdidas, sino las generaciones de familias que vivieron con la incertidumbre y el dolor. Y una comunidad cuya fe fue profundamente herida. El convento es un recordatorio de que ninguna institución, por sagrada que sea, es inmune a la corrupción del poder. Las campanas que ahora suenan cada atardecer son una promesa, un voto de recuerdo. Nos recuerdan que debemos cuestionar, debemos buscar la verdad, y nunca más permitir que el silencio se utilice como un sudario para ocultar lo impensable. La historia del convento de los mártires sagrados está lejos de terminar. Es posible que te interese conocer la historia de la familia Ashford, una saga igualmente perturbadora sobre los secretos que se esconden tras las puertas cerradas de una finca familiar. Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Tu voz es importante en esta comunidad que busca la verdad en las sombras.